¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino desde la ciudad de Atlanta, en casa. Quiero que sepan que estamos en cnne.com, como lo habíamos advertido a través de redes, así que si van a la página de internet de CNN Español, van a ver que entra inmediatamente en vivo, dice asintomáticos. ¿Son o no un riesgo para la propagación del virus? Lo ven en la pantalla arriba a la derecha en cnne.com. Tenemos más de 13 millones de seguidores en esa plataforma también. Saben que no estamos saliendo en Facebook más por una cuestión técnica y de estrategia de programación, pero lo estamos haciendo a través de la página y después resúmenes de estas entrevistas sí las vamos a poner en los distintos lugares de cnne.com, por ejemplo en Encuentro. Este es Encuentro Digital CNN. Lo posteé en redes, por ejemplo en Twitter. Qué interesante ver la reacción de alguna gente. Twitter es una plataforma muy cáustica para la interacción. Y justamente es el tema que vamos a hablar hoy también, no solo de los asintomáticos, sino de esas pruebas caseras que dicen que hay que hacer gárgaras con vinagre para curarse el coronavirus, lo que nosotros llamamos fake news. Y cómo el público de Twitter viene ya con estas teorías conspirativas, que es parte de la charla que vamos a hablar. No todos, pero sí hay muchos. Mientras que en Facebook es otro tipo de audiencia, ¿no? Y es más, son muy buenos estos temas. Por ejemplo, Richard Peralta dice, desde Perú los científicos y universidades del mundo actualmente no tienen respuesta efectiva para el coronavirus, pero señalan fake news a otras propuestas. El mayor obstáculo es la soberbia. Se dan cuenta, un comentario constructivo de Richard Peralta. También Neira Loaiza dice, qué bueno que hablen sobre esto, ojalá lleguen a todas las personas bien intencionadas que nos saturan el WhatsApp con mensajes de este tipo. Nuevamente, ¿se dan cuenta cómo una plataforma tiene un tinte más político, más de justamente lo que vamos a hablar, las teorías conspirativas? Ustedes conocen al doctor Elmer Huerta. Soy un afortunado porque el doctor Elmer Huerta parece y es un imán para la audiencia. Así que, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor Imán? Guillermo, buenas tardes a todos. Encantado de estar nuevamente contigo en esta edición de Encuentro Digital. Yo creo que la razón por la que a la gente le gusta tanto el doctor Elmer Huerta es no solo por la facilidad de expresión de los temas complicados, sino también porque es el típico médico, ¿no? Yo recuerdo el mío cuando era chico, se llamaba el doctor Sfarsich, que venía a casa a visitarnos y mi mamá decía, viene el doctor Sfarsich, entonces había que vestirse bien y era un hombre muy atento, muy didáctico, muy cariñoso. La verdad que lo recuerdo cuando éramos chicos, así que doctor me hace ir para atrás como unos 50 años. Gracias por eso. Doctor, ¿sabe cuál es el problema con el título de hoy de los asintomáticos? ¿Son o no un riesgo de propagación para el virus? Ese es el tema que ustedes tratan también en el podcast, ¿no? El tema es que la Organización Mundial de la Salud ahora sale y dice, bueno, los asintomáticos parece que no tienen la probabilidad de contagiar como se creía originalmente. Entonces la gente dice, pero ¿para qué nos encerramos acá durante 3 meses para cuidarnos y ahora resulta que los asintomáticos, los invisibles, no son un problema? Bueno, sí, eso es un problema que la Organización Mundial de la Salud no tenga los mensajes claros, Guillermo. Es un problema realmente porque se suman, ¿no? Se suman a otras cosas que han estado diciendo desde enero, por ejemplo, que las mascarillas no servían. Y entonces para los que somos, digamos, comunicadores, porque eso es lo que yo considero que hago, y nosotros tenemos que ir a fuentes. Yo no invento cosas, y eso es parte de lo que estamos hablando acá. No es que el doctor Huerta inventa cosas, inventa y dice lo que le parece, no. Yo tengo que recurrir a fuentes, y la Organización Mundial de la Salud es una fuente respetable. Entonces, cuando ellos se contradicen, obviamente hace tambalear todo lo que es el establecimiento de comunicaciones del mundo. Entonces yo quisiera decirle a nuestros seguidores en este momento, los televidentes, a los internautas, de que el asintomático existe, es una realidad, no solamente para este virus, para muchas otras enfermedades virales existen los asintomáticos. Una muy conocida, Guillermo sabe cuál es, el herpes genital. El herpes genital es una de esas enfermedades en la que ya sea el hombre o la mujer
tiene el virus y está contagiando a sus parejas sexuales, pero no tiene síntomas. De tal modo que esto existe. Lo que no, digamos, no había quedado claro es cuál era la contribución de estos asintomáticos a el contagio universal. Eso no había quedado claro. Debido a que se había estimado, y esto lo sabe el CDC, aquí en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Guillermo, que entre 25 y 50% de los contagiados son asintomáticos. Entonces se decía, caramba, si 25 a 50% de los asintomáticos, de los contagiados son asintomáticos, son un montón de personas. Y si ellos entonces son capaces de contagiar, la contribución de este grupo es muy grande. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo ayer, bueno, que es menos del 6%, no es tan grande como se pensaba, que es muy rara, como tú dices, ha confundido a muchísima gente. Tanto así que hoy día el mismo doctor Anthony Fauci aquí en Estados Unidos ha dicho lo siguiente: lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho el día de ayer no es lo más correcto. La contribución de los asintomáticos es importante, se está midiendo, pero por ese número tan grande que ellos tienen, pensamos que es importante. Ahora, ¿dónde está lo práctico, Guillermo, para nuestros seguidores? ¿Qué es lo práctico? Bueno, mientras los investigadores puedan medir o no medir la contribución, etcétera, lo práctico es que sí nos podemos contagiar de los asintomáticos. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Con las dos reglas de oro. El uso de la mascarilla cuando estemos en público, rodeados de gente, uno, y el otro, el tratar de estar a 2 pasos de distancia de la otra persona. Yo creo que si practicamos eso, que es de no solo sentido común, sino ya de ciencia, pues entonces, ya sea que contribuyan mucho o poco, yo creo que contribuyen bastante, ya pasa a un segundo plano porque yo, como persona y mi familia estará protegida. Entonces tenemos que seguir pensando que el asintomático existe y que el asintomático nos puede contagiar. Claro, el asintomático existe, no solamente para esta enfermedad, como te dije, sino para muchas otras enfermedades virales. Que el asintomático contagia también. Lo que está, digamos, en investigación, quizás en los próximos meses nos van a decir es cuánto es la contribución de este grupo. ¿Es bastante o Claro, poco? Yo pienso que es bastante, porque son muchos. es como el HIV, de alguna forma. Es una persona que no tiene manifestaciones físicas, que no lo sabe. Si uno no mantiene relaciones sexuales con esa persona, estaría a salvo. Pero si mantiene relaciones sexuales, se podría contagiar. Acá más o menos es lo mismo. Exactamente. Ese es el asintomático. El asintomático es una persona que está infectada, pero que no va a presentar síntomas. Pero en ese transcurso puede contagiar. Y has puesto un ejemplo muy bueno, el del VIH, eso es un buen ejemplo. Otro ejemplo es el del herpes genital. Igual la persona no tiene síntomas y está contagiando a otras personas. Ahora, el concepto de asintomático, Guillermo, como lo hemos definido, es la persona que tiene la enfermedad, tiene la infección y no desarrolla síntomas. Eso es diferente del presintomático. El presintomático es diferente. Pre significa antes de, pre-síntomas, antes de los síntomas. Esta es una persona que también adquiere la infección, igual que el asintomático. La diferencia está en que este sí va a desarrollar síntomas. En el día 5, 6, 7 de su infección, la va a empezar con la fiebre, el dolor de cabeza, todo, pero en los días previos ya estuvo contagiando. Eso se llama presintomático. Estamos hablando con el doctor Huerta de los asintomáticos, ¿no? Y por una manifestación de la Organización Mundial de la Salud que lo presenta como una baja probabilidad que el asintomático contagie. El doctor insiste que igualmente hay que, hasta que se confirme la información en general, porque estamos aprendiendo sobre este nuevo coronavirus, hay que considerarlo como un potencial problema y mantener distanciamiento social, usar máscara e higiene personal. Seguimos insistiendo desde hace semanas con lo mismo, lo cual es evidentemente lo que nos empodera. Doctor, entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético. Hay una familia en la ciudad de Londres, papá, mamá y 3 hijos. Papá aparece con algunos síntomas que podrían ser del coronavirus. Mamá se sentía más o menos mal, pero ninguno de los chicos se sintió nunca mal. Papá superó sin necesidad de intervención médica el mal momento, mamá se recuperó también. Los niños y el adolescente de la casa,
¿pueden ser asintomáticos? ¿O puede que nunca se lo agarren a pesar de tener la cercanía social de una persona con síntomas y con la enfermedad? A ver, cualquiera de las dos pueden ocurrir. Si el papá y la mamá, ¿verdad? Se enfermaron, como tú dices, obviamente eso se hubiera confirmado con alguna prueba, ya sea molecular o serológica, pero bueno, se enfermaron. Pero los tres hijos pueden ocurrir ambas cosas. Como toda enfermedad infecciosa, hay grupos de personas resistentes, incluso para el mismo VIH, Guillermo. 1% de los seres humanos nacen innatamente, genéticamente resistentes a la infección por el VIH. 1%. Así hay gente que es resistente a cierto tipo de bacterias o de virus. Todavía no tenemos idea cuánto por ciento de la gente, y si existe, probablemente existe como para otras infecciones, son resistentes genéticamente a este virus. No lo sabemos. Pero lo otro puede ser de que los chicos se infectaron y simplemente transcurrieron su enfermedad como asintomáticos. Ahora, ¿cómo se puede saber si tuvieron la infección? Pues hay dos tipos de pruebas, recuerda, la que se hace en la nariz, en la mucosidad, esa es para la prueba molecular para el virus, eso se hubiera podido hacer en ellos cuando los papás estaban enfermos para ver si tenían el virus o no. Y la otra es que si ya pasaron algunas semanas de que los padres estuvieron enfermos, Guillermo, se les hace una prueba de sangre para detectar si tienen o no los anticuerpos producidos en reacción a la infección viral. Entonces eso se llama la prueba serológica y esa sería una manera de documentar si estos tres chicos de la casa tuvieron la infección. Molecular es la prueba original para ver si tiene el virus o no. Y serológica es la prueba para ver si tiene anticuerpos, si es que estuvo presente el virus en el organismo de la persona. Correcto. Doctor, ¿se puede saber la carga viral en cantidad, cuál es en una persona asintomática comparada con una persona con síntomas? Existen métodos para determinar la carga viral, claro que sí. Eso se hace en estudios laboratorios, de laboratorio muy especializados, claro que sí. Se toma lo mismo, se hace la muestra de la mucosidad, de la garganta, de la nasofaringe y de la garganta, y en esas células allí se detecta si está el virus o no. Y haciendo pruebas inmunológicas se puede determinar cuál es la carga viral. Y eso se mide, Guillermo, claro que sí se puede hacer. Perfecto. Y quiero preguntarle ahora con respecto a la fake news, ¿no? Porque parte de la conversación nuestra tiene que ver con fake news. Un concepto que ustedes ya lo conocen, que son noticias que no son verdaderas, que tienen un objeto de manipular a la audiencia. Me imagino que habrá también algunas fake news que son involuntarias, ¿no? Si la reproducción, la persona que recibe una noticia falsa y la reproduce con buenas intenciones, por ejemplo, mi hermana que le dijeron, hay que hacerse gárgaras con vinagre caliente, y ella dijo, ay, qué bueno, vamos a avisarle a mis amigos y a mi familia, y ella la reproduce, ahí hay una diferencia de intencionalidad, ¿no? Pero es un problema serio el tema de las fake news y vayamos a Twitter y veamos los comentarios, está claro, ¿no? El tema de la división, la grieta que hay, estas teorías conspirativas que en realidad quieren manipular a la sociedad para convertirla en esclavos y explotarla y convencerlos. Señores, el precepto principal de un periodista o de un comunicador es la búsqueda de la verdad. Y cuando usted va a un médico, usted sabe que el médico lo va a curar y va a entregar todas sus posibilidades para curar. Si el periodista que usted está escuchando no le cree, váyase. Es así de simple. Que se quede el que confía en que el periodista está buscando la verdad. Y ahí viene lo que decía el doctor, ¿no? El tema de la seriedad de las fuentes. Y claro, pero hay que leer también, doctor, otras fuentes para adquirir la perspectiva de la historia. Si yo recibo que el doctor X acaba de fabricar un caramelo que con solo ponérselo en la boca mata el virus, yo voy a ir a Google a buscar documentos, no a buscar comentarios, a buscar documentos y a ver si hay alguna universidad, algún centro de investigación que hable sobre el tema. Y ahí determino y tomo mi postura. Esa sería la práctica, ¿no? Doctor, ¿cómo nos puede afectar un fake news si no está bien manejado? A ver, un fake news, una noticia falsa que no está bien manejada, nos puede afectar de varias maneras. Por ejemplo, una se me ocurre que
las personas pueden incurrir en comportamientos que pueden ser dañinos para su salud. Por ejemplo, cuando se habla de que cierto tipo de desinfectantes pueden servir para la boca, por ejemplo, o eso que tú dices, un vinagre caliente, si alguien usa un vinagre muy caliente, se puede herir la garganta. O sea, hay cosas, eso puede despertar prácticas que pueden ser conducentes a un daño en la salud. Otras es que nos dan una sensación de que la cosa se puede controlar, nos pueden crear sentimientos de ansiedad, nos pueden crear sentimientos de depresión. Cuando te dicen, por ejemplo, Guillermo, de que no te dejes vacunar cuando salga la vacuna del coronavirus, porque como todo esto ya ha sido planeado desde antes, Claro. porque este virus ya fue diseñado. Este virus ha sido soltado especialmente para que cause toda esta pandemia y que cuando ya la vacuna salga, ya eso ya estaba estudiado y que esa vacuna va a tener un chip que te lo van a poner debajo de la piel y ya tú te vas a convertir en un robot porque hay una inteligencia que quiere controlar al mundo. ¿Te imaginas en personas susceptibles toda la angustia que eso pueda provocar, Guillermo, toda la depresión que pueda ocasionar? Entonces, ese es un ejemplo, pero ya está ocurriendo. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, yo creo que la salud mental se puede dañar, la salud física también puede sufrir como efecto de estas fake news. Exacto. Y recién el doctor lo decía y yo estaba atravesando los diferentes mensajes y decía, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe hablar con la persona que por ahí es agresiva con respecto a lo que uno hace o no? Y me parece que no, porque cuando empiezan los fanatismos, o yo siempre le digo a mi hermana, yo tengo 3 hermanas, a la mayor, ¿no? No contestes. Cuando vos notas que hay un posteo, que en realidad es un posteo que tiene agresividad, agresión, no contestes. Porque en realidad no tiene la intención de informar. Lo que está haciendo es tal vez desahogándose, querer pasar un comentario para que trascienda, viralizarlo, etcétera, etcétera. Vivimos en momentos complicados porque hoy en día la instantaneidad de la información, la viralización de la información, yo tengo colegas que fueron expulsados de la empresa por no haber manejado con vehemencia y seriedad comentarios en redes, algunos tenían una copa de vino y se equivocaron cuando lo pusieron. Es decir, la instantaneidad de la información ya es tal, el poder que uno tiene frente a un teclado de comunicación es muy, pero muy importante. Exacto. Doctor, quiero llevarlo ahora a otro tema, las vacunas. Sabemos que Estados Unidos, el gobierno del país, va a apoyar económicamente a 3 estudios a partir de este verano, ya comienza el verano en el hemisferio norte, 3 estudios para buscar una vacuna contra el coronavirus. Sabemos que hay cientos de investigaciones en este momento, pero el gobierno de Estados Unidos como tal va a apoyar económicamente a 3. Creo que por la atención que ha recibido en este último tiempo este tipo de estímulos, el resultado va a ser positivo. Tarde o temprano vamos a tener una respuesta, una vacuna. No hay duda. Yo creo, Guillermo, sí, la vacuna va a ser posible y para eso, ¿sabes qué ayuda mucho? Que ya serán como 25,000 estudios de genoma que se han hecho en este virus, indican de que la porción que se llama RBC, que es el tronquito principal de la antena del virus, que es la que causa lo que se llama antigenicidad, que es la que desarrolla las defensas en la persona, no ha cambiado. Esa parte no ha cambiado para nada. ¿Por qué es importante eso? Porque esta parte RBC del virus es la parte que nos va a hacer posible que tengamos una sola vacuna contra este virus. Eso es importantísimo. Perdón, doctor, ¿una sola vacuna en cuanto a calidad y a tipo o una sola vacuna por un solo laboratorio? Una sola vacuna en cuanto a calidad y tipo, porque Okay. son múltiples laboratorios lo que están haciendo y eso va a ayudar al mercado. Que cuando esto ya estemos a mitad del próximo año, a fines del próximo año, después que los pioneros ya tengan su vacuna, van a salir muchas otras. Y luego, obviamente, de que se compruebe que han pasado los controles de calidad y todo, vamos a tener una oferta muy grande en el mercado. ¿Okay? Pero el hecho de que te decía que este segmento RBC del virus no haya cambiado, va a permitir que diversos laboratorios puedan hacer una vacuna.
Eso es muy importante. Ahora, pero el problema, como lo hemos dicho también, Guillermo, no es obtener la vacuna. La vacuna se va a obtener. El problema va a ser la manufactura de esta vacuna. ¿Cómo se va a elaborar? Porque recuerda, somos ya 7.500 mil millones de personas en el mundo. Y se calcula que para que esta enfermedad no tenga, digamos, no se vuelva una enfermedad endémica que dé la vuelta y que mate a cientos de personas o a miles de personas cada año, más o menos 60% de la población tendría que ser vacunada. Entonces, estamos hablando de unos cuantos, 5.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a vacunar a 5.000 millones de personas? Por ejemplo, hoy día se anunció aquí que el laboratorio Johnson Johnson, que es uno de los que está yendo arriba, dice, ya nuestra vacuna en julio, el próximo mes, empieza ya las pruebas en humanos. Estamos tan confiados en que esto va a funcionar que para nosotros, para el primer trimestre del próximo año, esperamos tener 1.000 millones de dosis. Bueno, van a faltar 4. ¿De dónde van a salir las otras 4.000 millones? ¿Cómo van a llegar a todos los países, a los pueblos pequeños? Ese va a ser el reto, Guillermo, porque cuando salga esta vacuna, aquí en Estados Unidos mismo, si imagínate que saquen 100 millones. Somos en este país que vivimos 360 millones. ¿Quién se va a vacunar primero? Ahora, el problema ¿cuál es? Porque ¿de dónde surge la vacuna? La vacuna surge de una fórmula química, del desprendimiento de algo orgánico. ¿Por qué no se puede multiplicar en infinidad de veces? Bueno, sí, hay varios métodos, pero los dos que están, digamos, de principales en este momento, uno es el que usa lo que se llama un ARN mensajero. Esto es bien interesante. ¿Te acuerdas que te dije que el virus, esa antenita, tiene esta parte RBC? Sí. Esa parte RBC, Guillermo, es como una proteína. Es decir, es una proteína, por lo tanto, tiene una secuencia de proteína, aminoácidos que conforman la proteína. Este pedacito es el que causa la defensa de la persona. Pero esa proteína, ese pedacito RBC, ha sido producido, digamos, por virus, siguiendo un código genético, un manual de instrucciones. Así es como el virus y los seres vivos, digamos, fabrican sus proteínas. Entonces, uno de los métodos de vacuna ha sido que han logrado encontrar el manual de instrucciones para producir ese pequeño segmento RBC. Entonces, los Institutos Nacionales de la Salud aquí en Washington, D.C., lo que han hecho es obtener ese pedazo RBC, han buscado en el código genético del virus cuál es el gen que hace que se produzca ese pedazo, o sea, el manual de instrucciones, y ese manual de instrucciones, increíblemente, ¿sabe lo que han hecho? Lo han inyectado en una persona. El manual de instrucciones. Cuando ese manual de instrucciones ha llegado al cuerpo de un ser humano, lo han tomado los linfocitos, las células de la defensa, y con ese manual de instrucciones, Guillermo, han empezado a producir miles de ese pedacito RBC, porque ya tienen el manual de instrucciones. Cuando esos pedazos RBC han salido a la sangre de las personas voluntarias, el sistema de defensa pensó que el coronavirus estaba atacando y produjo enorme cantidad de anticuerpos. Este es un método de vacuna. Usa lo que se llama el ARN mensajero o manual de instrucciones. El otro, el de Oxford, es diferente. Ellos usan un virus de la gripe. Un virus de la gripe de cerdos, al cual le han sacado una pieza y le han puesto la pieza RBC de este virus, y entonces ese virus atontado de cerdo es el que va a provocar la vacuna. Entonces, cuando tú dices, se podrán hacer, sí, miles o millones de estas vacunas, lo van a hacer. Como te digo, Johnson Johnson ha dicho que va a ser 1.000 millones. Pero sí hay un límite de tiempo en el que pueden hacer 1.000 millones, ¿no? Y justamente los tres estudios que apoya el gobierno de Estados Unidos son para Moderna, que el presidente Donald Trump la menciona, Oxford University, que estuvimos hablando que probablemente para septiembre tendría resultados, y AstraZeneca y Johnson Johnson. Son empresas muy conocidas en este caso. Claro, Oxford University y AstraZeneca son juntas, y después Johnson Johnson. Todas las menciona el presidente Donald Trump, por eso apoyan, el gobierno de Estados Unidos está apoyando justamente a estas.
a estas entidades y evidentemente el apoyo es bienvenido porque si un gobierno como el de Estados Unidos hace semejante esfuerzo, es promisorio que desde el punto de vista institucional haya un apoyo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Quería decir algo, doctor? Sí. Sí, no, esta alianza es importante que acabas de describir porque la gente estará diciendo, ¿y cómo es esto de las farmacéuticas y Oxford? Bueno, Oxford, la universidad, o aquí en Estados Unidos los institutos nacionales de la salud, ellos son los científicos. Ellos son los que han salido con la vacuna. Este método que te dije del manual de instrucciones, etcétera, o el método del virus de cerdo, lo han hecho las universidades, los centros de investigación. Pero con investigación nomás no te puedes quedar. Lo que tú necesitas son plantas industriales que hagan miles, millones de estos, lo que ellos han descubierto. Ahí es donde entran estos laboratorios, porque ellos tienen toda la tecnología, la infraestructura para fabricar lo que los científicos han descubierto. Esa es la alianza que se ha buscado. Y según la Organización Mundial de la Salud, con un informe del 10 de junio, eso es hoy, hay 10 vacunas en este momento que las están probando en seres humanos. 10. 4 en Estados Unidos, 5 en China y 1 en Gran Bretaña. Y hay 126 que están en el periodo preclínico de investigación en todo el mundo. Es decir, 10 ya en humanos y 126 preclínicos. ¿Qué significa? ¿Que esos 126 van a llegar a la instancia del ser humano? Siempre y cuando consigan quien los apoye en hacer esos estudios, porque es dificilísimo. Mira qué interesante. Esos 126 que dices, lo que han descubierto es el método, la vacuna. Han analizado ese RBC que te digo, y ya sea con, hay algunos que están trabajando con virus, otros que están trabajando con la misma sustancia. Han descubierto, digamos, la vacuna. Cuando dice estudio preclínico significa que los están probando en animales, en ratones, los están probando en pollos, en cerdos, para ver si su producto logra despertar la inmunidad en estos animales. Eso se llama estudio preclínico. Cuando pasen estos filtros preclínicos, Guillermo, y se diga, mi producto ha demostrado que en el cerdo, en pollos y en ratones puede despertar la defensa, la inmunidad contra este nuevo coronavirus. Ahí va a decir, ¿y ahora quién me ayuda a hacer un estudio que tengo que hacer en 80,000 personas? Ellos no lo pueden hacer porque son laboratorios pequeños. Allí es donde van a tener que buscar ayuda de laboratorios grandes o de grupos grandes de investigación para empezar a hacer el otro paso, que es preclínico, es el estudio clínico ya con seres humanos. Y cerremos, doctor, hablando de los tratamientos, porque decimos que no hay tratamiento. Está clarísimo. No hay medicamento que cure una infección de COVID-19. Sí, hay algunos medicamentos que pueden ayudar a transitar la enfermedad y a atacar la sintomatología. Corríjame si estoy equivocado, porque yo creo que si yo lo entiendo, lo puede entender el resto de la gente, ¿no? Por ejemplo, el Remdesivir, que reducen el número de días de la hospitalización en casos críticos a 4, lo cual comparado con 10 era excelente, se administra así. Bueno, ¿qué más tenemos hoy en cuanto a estudios de medicamentos para ayudar contra esta enfermedad? A ver, mira, en estudios de medicamentos lo que has dicho es correcto. El único medicamento estudiado científicamente que ha probado algún tipo de acción contra el virus es el Remdesivir, que como bien dijiste, disminuyó en 4 días el periodo de hospitalización. Lo pasó de 15, que estuvieron los pacientes que recibieron placebo, a 11, 4 días. Muy bien, no hay otro. Por ejemplo, que están en el periodo preclínico de investigación en todo el mundo. Es decir, 10 ya en humanos y 126 preclínicos. ¿Qué significa? ¿Que esos 126 van a llegar a la instancia del ser humano? Siempre y cuando consigan quien los apoye en hacer esos estudios, porque es dificilísimo. Mira qué interesante. Esos 126 que dices, lo que han descubierto es el método, la vacuna. Han analizado ese RBC que te digo, y ya sea con, hay algunos que están trabajando con virus, otros que están trabajando con la misma sustancia. Han descubierto, digamos, la vacuna. Cuando dice estudio preclínico significa que los están probando en animales, en ratones, los están probando en pollos, en cerdos, para ver si su producto logra despertar la inmunidad en estos animales. Eso se llama estudio preclínico.
Cuando pasen estos filtros preclínicos, Guillermo, y se diga, mi producto ha demostrado que en el cerdo, en pollos y en ratones puede despertar la defensa, la inmunidad contra este nuevo coronavirus. Ahí va a decir, ¿y ahora quién me ayuda a hacer un estudio que tengo que hacer en 80.000 personas? Ellos no lo pueden hacer porque son laboratorios pequeños. Allí es donde van a tener que buscar ayuda de laboratorios grandes o de grupos grandes de investigación para empezar a hacer el otro paso, que es preclínico, es el estudio clínico ya con seres humanos. Y cerremos, doctor, hablando de los tratamientos, porque decimos que no hay tratamiento, está clarísimo. En el mundo, la hidroxicloroquina se ha vuelto muy famosa, obviamente, por lo que mencionó el presidente Trump y todo, y esto sí hay que aclararlo, porque la hidroxicloroquina se puede dar en dos momentos. Está en el hospital, está en unidad de cuidados intensivos, y allí se da la hidroxicloroquina mezclada con un antibiótico que se llama acitromicina, para ver si en el paciente grave, hospitalizado, lo podemos sacar de ese estado y lo podemos curar. Eso está en pleno estudio. Todavía no se sabe si va a funcionar o no. Hay algunos estudios en Brasil, etcétera, que dicen que no funcionan, que es más tóxico. La semana pasada ocurrió este escándalo con lo que dos revistas importantes que habían comunicado que esta combinación de medicamentos era muy tóxica, tuvieron que rectificarse, etcétera. O sea, esto de dar hidroxicloroquina y acitromicina en el paciente grave está en pleno estudio. Pero hay otro momento en que se puede dar este medicamento, Guillermo, es cuando la persona está ambulatoria, es decir, no tiene todavía los síntomas intensos y le acaba de empezar la infección, o en otro grupo que no tiene la enfermedad, pero que se quiere proteger y tomar la medicina para que no se contagie. Es decir, es otro momento, ¿verdad? Bueno, la semana pasada salió y tenemos un podcast sobre este tema que le invito a nuestros seguidores para que lo escuchen, en el cual salió un estudio bien hecho, publicado en la revista médica de Nueva Inglaterra. Más de 860 pacientes fueron sorteados en grupos para tomar la hidroxicloroquina o un placebo y para ver si evitaba el contagio o el agravamiento de la enfermedad. Y ninguna de las dos, lamentablemente, se consiguió. La hidroxicloroquina en la persona ambulatoria, Guillermo, no es capaz de prevenir ni el contagio ni que la enfermedad se agrave. Eso con hidroxicloroquina. Pero hay otro medicamento que es muy popular, sobre todo en 3 países, Perú, Bolivia y Ecuador, que se llama la ivermectina, que es antiparasitario, que en Bolivia lo están repartiendo gratis en todos lados, en el Perú forma parte del petitorio nacional y en Ecuador también. Este medicamento es un antiparasitario. También está en estudio, no hay todavía ningún estudio serio que demuestre de que funciona. Ojalá de que funcione, muchas son anécdotas. Hay médicos que juran que sí funciona, hay gente que ayer ha sacado que en Guayaquil ha disminuido estrepitosamente el número de muertos gracias a la ivermectina, pero es eso, anécdotas. No hay todavía estudios serios y como te digo, ojalá que funcione, Guillermo. La repregunta entonces es, con esta última, ¿le puedo pronunciar de nuevo? Ivermectina. Ivermectina, con la ivermectina, ¿hay casos de efectos secundarios o no? Son pocos. Son casos en la piel, dermatitis. Ok, algo benigno, nada muy severo. Por eso que la gente dice, no pierdo nada en tomarlo, total, no me va a pasar muchas cosas graves y si gano, gano algo. Ese es el pensamiento con que lo hacen. Obviamente a los científicos nos gustaría que realmente se pruebe y sería maravilloso que sea un medicamento que funcione. Claro, excelente. Se dan cuenta, ¿no? Hicimos un panorama de 180 grados o más de 360 grados sobre este tema tan importante gracias a la facilidad de expresión del doctor Hermer Huerta. Si ustedes van a cnne.com, arriba, a la derecha, en esa pantallita donde a veces ruedan historias que nosotros pregrabamos, etcétera, si dice en vivo, es que estamos en vivo. Y yo lo voy a hacer todos los días a esta hora. 3:30 de la tarde, hora de Miami, hasta las 4 de la tarde, hora del este también. Yo vivo en la ciudad de Atlanta, el doctor está en Washington, continúa el mismo uso horario, uso con H, saben que uso horario se dice con H. Así que para ilustrar, para informar, porque la información empodera. Ojalá el que no cree eso, a partir de ahora, chequee otras fuentes y vea que en realidad
Así es. Doctor, un abrazo, gracias. Igual, Guillermo, un abrazo hasta la próxima semana. Chao a todos también. Chao.